¿Quiénes conocen aquí a Juan el Bautista? Amén. También llamado el precursor de Cristo. ¿Ya van entendiendo cómo va? ¿Ok? Amén. Dice así: debemos ser precursores para la venida de Cristo. Repítase conmigo: debemos ser precursores para la venida de Cristo. Debemos ser precursores para la venida de Cristo. Ya estamos entendiendo cuál es la palabra precursor. Se va a nombrar mucho el día de hoy. La palabra precursor es anunciar algo que va a suceder. ¿Qué estuvimos viendo en la clase anterior, el domingo anterior? El Evangelio. ¿Qué se habló del Evangelio? ¿Quién es el Evangelio? Okay. Se vieron diferencias en el Evangelio: el Evangelio light, el Evangelio ligero, y el Evangelio de Cristo. Amén. Que hoy vamos a leer bastante. ¿Quién va a encargarse de por allá? Ok, perfecto. Ok, vamos a buscar todos Juan 1:29, el versículo clave de hoy. Juan 1:29. Antes de leerlo, vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, por este día. Te alabamos, te exaltamos, te damos honra y gloria a ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Un día más nos reúnes, Señor, en tu templo, Padre, en tu casa, Señor, a buscarte, a escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que nos des entendimiento para saber lo que nos quieres decir en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, dice así. Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, quien se acercaba a él, y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Juan cuando vio a Jesús? Lo reconoció. ¿A quién reconoció? A Jesús. Amén. Dice, Juan el Bautista era medio pariente de Jesús. Bueno, se dijo en Lucas. Ahorita vamos a ver un poquito más quién fue Juan. Dice, Juan eligió vivir en el desierto. El elegir es quemar nuestras barcas, es rendirse ante el Evangelio. Juan se convirtió en el mensaje. Juan se apartó completamente de todo para ser él el mensaje. ¿Amén? ¿Vamos entendiendo? ¿Amén? Ok. Entonces, vamos a buscar un poquito de quién fue Juan en los cuatro evangelios. ¿Okay? Dice, en el Evangelio de Marcos, el evangelista de Marcos presenta a Juan el cumplidor de una profecía de Isaías, que en realidad es una compilación de frases del segundo Isaías, del libro de Malaquías y del Éxodo. Esta profecía hablaba de un mensajero que iba por delante de una voz que clama en el desierto. Dice que Juan usaba un manto hecho de pelo de camello y que se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Okay, vamos a poner pausa acá. Pues imagínense a un hombre que se viste de vestiduras de piel de camello y que come langostas y saltamontes y que toma miel. Okay, ¿qué se imaginan ustedes con esa persona? ¿Qué se imaginan actualmente una persona así? Pongámoslas aquí, que aquí en Valera y nos las imaginamos, no sé, como por Moray. Lo más visto que veo que hace bastante calor. Y que está anunciando las buenas nuevas. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Claro. Imagínate, sale con piel de camello. Y con el calor que hace tan sabroso Moray. Un frío muy bueno. Dice, Juan proclamaba el bautismo del arrepentido para el perdón de los pecados. Según Marcos, Juan decía que vendría otro después de él,
que no bautizaría con agua, sino con el Espíritu Santo. Amén. Juan bautizaba en agua, pero Jesús vino a bautizarnos en... Amén. Ok. En el Evangelio de Mateo también se habla de Juan. Dice, el relato del Evangelio de Mateo contiene la profecía de Isaías y la información del libro de Malaquías y del libro del Éxodo. Es mencionado por el propio Jesús más adelante. La descripción de Juan se toma directamente del Evangelio de Marcos. Un manto hecho de pelo de camello, un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, junto con el anuncio de que vendría posteriormente bautizaría con el Espíritu Santo y el fuego. En Mateo 3, del 1 al 12, vamos a leerlo. Bueno, hoy vamos a leer bastante. Amén. ¿Quiénes les gusta leer Biblia? Amén. Mateo 3, del 1 al 12. NBI. Mateo 3, del 1 al 12. ¿Quiénes los tienen? Yo lo voy a leer para que vayan conmigo. Dice así: Juan el Bautista prepara el camino. Monte Sión prepara el camino. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. ¿Qué estaba enseñando Juan? ¿Qué enseñaba Juan? ¿Qué enseñaba Juan? El Evangelio. Ok, el 4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. O sea, imagínense ahora de nuevo a Juan. Vestía pieles de camello con un cinturón aquí en el medio, o sea, qué locura, ni siquiera combinaba. Comía saltamontes y tomaba miel silvestre. Y la gente lo iba a ver. La gente iba a ver a ese loquito. Les llamaban, pero ¿qué es este hombre que a mitad del desierto está diciendo cosas? ¿Pero qué cosas está diciendo? ¿Qué cosas dice? Queremos acercarnos a él. Decía que venían de toda Judea, amén, y de toda la región del Jordán. Cuando profesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo: camada de víboras, ¿quién advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que puedan decir: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Juan hablaba directo. Juan no estaba con chistes, Juan no estaba dando un evangelio light, Juan no estaba diciéndole: bueno, arrepiéntanse hoy, mañana ven lo que hacen. Juan hablaba directo, al grano, sin pelo en la lengua, como decimos por acá. Amén. Dice en el 11: yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Va a apartar el trigo y va a apartar la paja. Va a apartar quienes lo buscan en intimidad y quienes no. Amén. ¿Quiénes lo buscamos aquí en intimidad? ¿Quiénes son hijos de Dios? Amén. Continuamos. A diferencia de Marcos, Mateo describe a Juan como crítico
con los fariseos y saduceos y aparece predicando que el reino de los cielos se acerca. Y un juicio venidero. Mateo abrevia la historia de la decapitación de Juan y añade dos elementos: que Herodes Antipas quería ver muerto a Juan y que Jesús fue informado de este hecho por sus discípulos. Amén. Ahora vamos a ver qué se habla de Juan en el Evangelio de Lucas. En los 4 evangelios se habla de Juan, y de distintas maneras, dando el mismo mensaje, pero de distintas maneras, de distintos puntos de vista. ¿Ok? Pero ¿qué hacía? En los 4 evangelios se habla de la misma manera. De la misma manera, ¿en qué contexto? Que daba el evangelio. Estaba preparando el camino de Jesús. Amén. Dice en el Evangelio de Lucas: narra la milagrosa concepción de Isabel, que era estéril. Y vamos a buscar Lucas 1, de 7 a 9. Lucas 1, de 7 a 9. ¿Quiénes lo tienen? Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. ¿Cómo? Ok. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer incienso, la multitud reunida fuera estaba orando. En este un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo, escucha bien: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él, escucha bien el 15, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Acuérdense de esto, ¿ok? Acuérdense de esto, que es un versículo clave, que lo vamos a leer de nuevo. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. O sea que él era... Estamos conectadísimos. Gloria a Dios. Antes de nacer ya estaba santificado. Continuamos. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué iba a hacer Juan? Pero lo último dice: iba a preparar un pueblo dispuesto. ¿Mi intención está dispuesta? La escucho, ¿mi intención está dispuesta? Amén. Continuamos. Ok, vamos a leer un poco de historia, siempre me gusta leer historia acá. Dice: esposa de Zacarías, ambos ancianos y sin hijos. Puede que este evangelio defina a Isabel como estéril por haber pasado ya la menopausia. Según el relato de Lucas, el ángel Gabriel le anticipó el nacimiento de Juan a Zacarías, mientras éste ejercía de sacerdote en el templo de Jerusalén. Zacarías es descrito como un sacerdote de la casa de Abías, e Isabel es descrita como descendiente de Aarón. Y vamos a leerlo en Lucas 1:5. Aquí todo está en la Biblia, todo, no se habla nada que no esté en la Biblia. Lucas 1:5 dice lo siguiente: en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Continuamos. Esto implica que ambos cónyuges eran descendientes de Aarón. Lucas dice que María, madre de Jesús, e Isabel eran parientes. O sea, María era pariente de Elizabeth. Pero no se menciona ningún relato familiar entre Juan y Jesús en los otros evangelios. O sea, hay claves en los evangelios, hay claves de Juan en los evangelios. No en todos los evangelios se habla de la misma manera de Juan.
En uno sale una información, en otro sale otro poquito más de información, pero en los 4 evangelios hay una información que es veraz y es directa. ¿Qué hacía Juan? Llevar el evangelio. Amén. En el evangelio de Juan el evangelista describe a Juan el Bautista como un hombre enviado por Dios, que no era la luz, pero que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de manera que a través de él todos creyeran. Y vamos a leer Juan 1, del 6 al 8. Amén. ¿Estamos dormidos? Juan 1, del 6 al 8, dice lo siguiente: vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿Qué venía? ¿A quién mandó a hacer Juan? Estaba anunciando el camino de Jesús, estaba anunciando el camino del Mesías, estaba anunciando el camino del Hijo de Dios, nada más y nada menos, a quien le dio ese recado. Amén. Continuamos. Juan el Bautista negaba claramente ser el Cristo, Elías o el profeta, y en lugar de eso se definía a sí mismo como la voz que clama en el desierto. Tras el análisis literal es evidente que Juan es el testigo y confesor por excelencia, sobre todo si se compara con figuras como la de Nicodemo. El bautismo de Jesús se da a entender, pero no se narra. Se narra que se vio al Espíritu bajar del cielo como una paloma y descansar sobre él. Juan el Bautista anuncia explícitamente que Jesús es el único que bautiza en el Espíritu Santo. Es el único. En el Espíritu Santo y fuego. Okay. Es el Hijo de Dios y el Cordero de Dios. El Evangelio de Juan informa que los discípulos de Jesús fueron bautizados y que hubo un debate entre algunos discípulos de Juan y otros judíos sobre la purificación, y eso lo podemos encontrar en Juan 3, del 22 al 36. No lo vamos a leer en este momento, pero pueden copiarlo. Está en Juan 3, del 22 al 36. Dice: en este debate Juan el Bautista argumentaba que Jesús debe crecer en importancia, mientras que él debería disminuir. ¿Qué dijo Juan? Jesús debe crecer para yo disminuir, para él menguar, para él bajar. Ya él sabía quién era. Amén. Y eso lo conseguimos en Juan 3:30, tampoco lo vamos a leer en este momento. Anótenlo. Juan 3:30. Este evangelio dice que posteriormente los discípulos de Jesús bautizaron a más gente que los discípulos de Juan. Posteriormente el evangelio dice que Jesús veía a Juan como una lámpara encendida y brillante, y que estaban destinados a regocijarse durante un tiempo en esa luz. Y la conseguimos en Juan 5:35. Porque ya leímos sobre Juan en los 4 evangelios. ¿A qué se dedicó Juan? Okay. Pero se dedicó completamente a eso. Completamente se dedicó Juan a llevar el evangelio. Amén. Precursor de lo que debe. Exacto, ya estudiamos la palabra precursor. Dice: David eligió una cosa y no buscó demasiado, sino buscó habitar en la casa de Dios. Aquí estamos viendo ejemplos. Juan decidió y fue llamado como precursor de Jesús. Y David eligió una sola cosa: estar en el templo. Y eso lo podemos encontrar en Salmo 84:10.
Lo podemos leer, si quieren, si lo ponen. Juan 84:10. Salmo 84:10, perdón. Salmo 84:10. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Me conviene antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escoger antes estar en la casa del Señor. Escoger antes que todo estar en este lugar, en el templo. Escoger este lugar antes que estar en cualquier otro. Él escogió, dice, escojo estar. Quiero estar. Es una decisión. Amén. Dice, nosotros somos Juan el Bautista en la iglesia. Repítelo conmigo, nosotros somos Juan el Bautista en la iglesia. Porque somos precursores. La iglesia es precursora del camino del Señor. Estamos ¿qué? Anunciando. Estamos anunciando ¿qué? ¿Qué estamos anunciando? El Evangelio. Amén. Vamos a buscar Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Ahí usted lo puede conseguir entre Génesis y Apocalipsis. Malaquías está ahí antes de nuevo. Aquí se habla en referencia a Juan en Malaquías, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí se está anunciando que va a venir alguien a llevar el camino de Jesús, a anunciar el camino de Jesús. Ya se había anunciado. ¿Qué se dijo en la clase pasada? En Amos, creo que no mal recuerdo, en Amos, no recuerdo, discúlpenme, pero decía, medio lo que me acuerdo, es que Dios muestra lo que va a hacer a sus profetas. ¿Ok? Amén. Dios no hace nada sin antes mostrarse a sus siervos y sus profetas. O sea que en la venida también, el nacimiento de Juan ya estaba anunciado. Nada más y nada menos el precursor de Jesús. Amén. Buscamos Lucas 1:80. Estamos un poquito más adelante. Un poquito bastante. ¿Qué dice Lucas 1:80? Yo lo leo por acá, que lo tengo. Ahí está hablando de quién. ¿De quién está hablando ahí? De Juan. Vamos a leerlo desde el 67, que ahí hay una oración, un cántico de Zacarías. Y ahí está el por qué les dije que guardaran la parte anterior de lo que se mencionaba en Lucas. Que Juan estaba ya apartado. ¿Amén? Juan estaba apartado. Vamos a leer desde el 67. Es un poquito largo, pero aquí vamos a entender bastante. Dice: entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros antepasados, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días.
Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle. Okay. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Dice el último que leímos hace ratito: el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Juan vivió un estilo de vida consagrado, completamente a Dios. Vivió un estilo de vida consagrada. Vamos a estudiar un momentito qué significa la palabra consagrada. Dice: manos metidas en la sangre, compromiso real con Dios. Juan vivió fuera de lo común. Juan vivía cosas en lo común, como nosotros. Trabajamos, estudiamos, tenemos rutinas. ¿Juan vivió de esa manera? No. Ya vimos en los 4 evangelios quién fue Juan. Y Juan vivió comprometido completamente. Porque Juan llevaba un estilo de vida consagrado a Dios. Dice: la iglesia necesita ser consagrada, una vida que vive para ese día. Toda decisión va a ser en base a ese día. ¿A base de qué día? En la venida de Cristo. Jesús viene y viene por una iglesia lista, no por una quinceañera caprichosa. Jesús viene por una iglesia lista. Jesús viene por una iglesia lista. Montesión está lista para recibir a Dios. Amén. Ya estamos atentos. Aquí haciendo enfoque en una vida consagrada. Aquí, ¿quiénes saben que desde niños fueron consagrados a Dios? ¿Quiénes lo saben? Yo soy el único. Elías, que es otro muchacho que fue consagrado a Dios desde antes de su nacimiento. Nuestros padres nos consagraron a Dios. Amén. Pero aquí nosotros decidimos si seguir la consagración a Dios, si seguir consagrado a Dios. Es mi decisión si sí o no sigo consagrado a Dios. Pero el llamado está hecho. Ya el llamado está. Ya usted no puede salir ahí. Ya el llamado se hizo. Usted verá si sigue, si sale o no de la promesa, si se consagra o no a Dios. Amén. Dice: un llamado extraordinario viene con una consagración extraordinaria. Juan tenía un llamado, pero no cualquier llamado. Por eso se le mandó a consagrar a Dios. Porque no era cualquier llamado. ¿Usted cree que era cualquier llamado preparar el camino a Jesús? Por eso hago referencia a que nosotros como iglesia somos Juan el Bautista. Debemos llevar una vida consagrada a Dios para llevar ese camino. Pero para llevar esa vida en consagración tenemos que ir a la serie que se ha estado dando estas últimas clases, que es intimidad. Si no hay intimidad, no hay consagración. Sin intimidad, no hay consagración. Sin saber qué evangelio estamos recibiendo, no podemos llevar tampoco palabra. Amén. Si no sabemos qué evangelio estamos practicando en nuestra vida, no podemos llevarlo. Pero para saber qué evangelio estamos llevando nosotros en nuestra vida, qué evangelio practicamos, tenemos que tener intimidad. Amén. ¿No dormimos? No. Denle un aplauso al Señor para descansar.
Busquemos Juan 5:35. ¿Amén? Juan 5:35. Yo creo que lo tengo por acá. Dice, Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Estas son palabras de Jesús. Yo quiero ser llamado a una lámpara encendida en esta iglesia. No sé ustedes, pero yo sí quiero ser llamado a una lámpara encendida en esta iglesia. Aquella lámpara donde a mí me llama la atención ir, saber por qué está encendida. Y preguntarme por qué está encendida esa lámpara. ¿Qué es lo que profesa esa lámpara? ¿Qué es lo que me quiere decir esa lámpara? ¿Qué es lo que está llamado a hacer esa lámpara? ¿Amén? Pero antes de saber sobre la lámpara, necesitamos saber qué está viendo en nosotros. ¿Qué estamos ministrando a nosotros? ¿De qué nos estamos llenando y saciando? Cuando tenemos una vida conforme a la vida de Dios, una vida consagrada. Cuando yo hablo de una vida consagrada no significa que usted va a dejar de trabajar, que va a dejar de criar a sus hijos. Amén. Amén. Yo hablo duro, no se preocupe. Cuando se les dice que llevar una vida consagrada no es apartarse y dejar el trabajo a un lado, o dejar de criar a los hijos, o dejar de estudiar, o dejar de cuidar la familia, nada de eso. Sino el llevar el evangelio en todas las áreas de nuestras vidas, en el trabajo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, en nuestra universidad, en nuestro colegio, porque nosotros somos la luz. El consagrarnos no es apartarnos de esas cosas, sino el llevar el evangelio a esas personas, a cada área donde estoy, porque en el área donde estoy yo ministro en esa área. Donde usted esté, marque la diferencia. Donde usted esté, diga, oye, pero ¿qué tiene esa persona? Yo no entiendo qué tiene él, porque en todo momento lo veo feliz, lo veo gozoso. Bueno, o sea, las personas del mundo no van a decir gozoso, pero lo veo feliz, lo veo alegre, no se queja. Cuando sucede un bajón no le pasa nada, no dice, ay, usted. Sino alza su mano y dice, gloria a Dios. La vida consagrada no es alejarse de todo, no es olvidarse del resto que está a mi alrededor. Es profesar el evangelio. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo 17:10. Dice así, entonces los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Y se va a repetir lo mismo que se repitió en la clase anterior. El evangelio, llevar el evangelio no es fácil. Llevar el evangelio nunca va a ser fácil. Juan fue tomado por loco. Bueno, es que en verdad llevaba una vida no normal, pero fue tomado por loco. A lo mejor así nos toman a nosotros. Pero tenemos que contagiar esa locura. Yo estoy loco por Dios, de verdad que sí. Pero contagiemos eso. Las personas deben ser salvas. Recuerda. Amén.
Ya se dio los aires, si está haciendo calor, no me está haciendo calor. Recuerden que el evangelio no es fácil. Se estuvo dando en el mensaje anterior. El evangelio nunca va a ser fácil. Siempre va a haber alguien que se nos va a oponer. Siempre va a haber alguien que nos va a criticar, que nos va a decir, usted sí está loco, usted por qué está diciendo eso. Déjese de eso, sígase en lo que usted está haciendo. Apártese de ahí, esos cristianos locos, váyase a esa iglesia. No sea fanático. Muchas veces yo oculté eso en un colegio. No es que ocultaba ser cristiano, sino que trataba lo posible de no decir que era. Porque una vez empezaban a caer uno encima, que el fanático loco, el cristiano, esto y aquello. El evangélico. Ahorita como me gusta a mí que me llaman el evangélico. Ay, uno dice, y usted también va tras mí, yo. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis 21, del 1 al 5. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Amén. Yo creo que puedo buscarlo. Ok. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Pero Juan es el apóstol. Ok, continuamos. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. ¿Qué está esperando Jesús? Nosotros somos la novia, ¿ok? Nosotros somos la novia, tenemos que cambiar esa vestidura, no ser esa quinceañera caprichosa, sino ser esa novia bien vestida y bien arreglada. ¿Qué está esperando Jesús? Amén. Dice, iglesia precursora 4D. A mí me gusta esta palabra 4D porque habla de dimensidades, profundidades, porque llega a todos lados, ¿ok? Una iglesia precursora tiene un discipulado cristocéntrico. Mateo 16:24, vamos a buscarlo. Yo creo que lo puedo buscar. Mateo 16. Perdón. 16:24. Yo lo puedo leer. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Siempre. Lo dijo sin titubeo, sin... Si usted quiere ser discípulo de Jesús, deje lo que tiene un ladito y siga. Amén. Ok. Es discipular para ser discipulados. Jesús a sus discípulos los discipuló, evidentemente, pero los discípulos tuvieron otros. Ok. Es un cristiano, un discipulado cristocéntrico. La iglesia precursora, una iglesia que ora. Lucas 18:7, vamos a buscarlo. Lucas 18:7.
Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Que clama, cuando dice clama, que ora, que tiene intimidad día y noche. Una iglesia precursora ora día y noche. Ya estudiamos que es la palabra precursor, ¿cierto? El que lleva el llamado antes que suceda. Si nosotros queremos ser esa iglesia precursora, si Montesión quiere ser esa iglesia precursora, debe tener intimidad. Amén. Una iglesia precursora, una iglesia que hace obra de justicia. Busquemos Apocalipsis 19, del 1 al 2. Yo lo puedo leer, pero para que lo noten. Dice, después de esto vi en el cielo un tremendo juicio como el de una inmensa multitud que clamaba, aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la carne de los siervos de Dios derramada por ella. Una iglesia precursora, una iglesia justa. Amén. Y vamos a leer el mismo Apocalipsis 19, vamos a leer 7 y 8, que dice lo siguiente: alegrémonos y regocijémonos y démosle gracia, démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. ¿Qué son las acciones justas? ¿Cómo, hermano? Dígalo más fuerte. Recuerden que en la iglesia somos, señalas así, somos. ¿Qué debemos dar? ¿Qué debemos dar? Pero no solamente aquí en la iglesia. Ya testimonio aquí en la iglesia es fácil. Es fácil dar aquí testimonio en la iglesia. Yo vengo, me siento, me paro, alzo las manos, ay, mi hermanito está orando tan bonito. Y cuando salgo de la iglesia, esto todo el mundo que se me encuentra. Como decía la pastora, somos carta abierta. A lo mejor aquellos que no saben o si saben que ustedes son cristianos los observan. Créanme que sí los observan y así de cerquita. Muy cerquita. Se lo digo por experiencia propia. En el colegio, y eso dijo el pastor, pero todavía le dije una cosa. Eso me movía del Espíritu Santo. Y eso que dijo el pastor, y eso que es cristiano, debemos llevar testimonio. ¿Cómo dice? Vean el testimonio. Por sus frutos conoceréis. Y sí, por sus frutos conoceréis. Hay personas que tienen años en el Evangelio, años, pueden llevar 30 años en el Evangelio y siguen con actitudes de un cristiano inmaduro, de un cristiano que no testimonia, de un cristiano que lleva un evangelio largo, de un cristiano que nada más va a la iglesia, calienta silla y se va de nuevo. Pero lleva 30 años conociendo la palabra y se jacta diciendo eso. Llevo 30 años en la palabra del Señor. ¿Y cuántos hermanos han tenido esta iglesia? Ninguno. ¿Y a cuántos han predicado ustedes están aquí? Ninguno. Líderes que llevan 30 años en la iglesia, ¿cuántas células lleva usted? ¿Abierta? Ninguna. Yo les quiero decir algo. ¿Quién está recibiendo el discipulado 3? Alcen la manita. Dios tiene un llamado con cada uno de ustedes. Pero no solamente con los que están recibiendo, no solamente con los que están recibiendo el discipulado 3, sino con todos. Pero voy a hacer énfasis en ustedes que estamos recibiendo. Yo también estoy recibiendo el discipulado 3. Acuérdense que nosotros vamos a llevar el evangelio casa por casa.
vamos a estar en una casa anfitriona, vamos a llevar el evangelio. Más ahí tenemos que guardar nuestro testimonio. Sea luz en esa casa, no tinieblas. Recuerda que la palabra es para edificar, no para contender. Amén. Dice, cada obra de justicia vista a la novia, no solo obras en la ciudad, sino que en nuestra vida sea justa. No solo obras en la ciudad, de hacer cosas buenas por acá, de hacer cosas buenas por allá, de que me vieron dándole comida al pobre, de que me vieron en el hospital, sino llevar una vida nuestra propia, pura, consagrada, que es lo que estamos hablando. Amén. Y una iglesia precursora, una iglesia con mentalidad local. Repita conmigo, local. Local, no local, local. ¿Qué es local? Una iglesia global y local. Amén. Vamos a buscar Salmo 2:8. Daniela ya quiere predicar el próximo domingo. Gloria a Dios. ¿Estamos dormidos? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos bien despiertos? Amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Ok, tenemos Salmo 2:8, lo tenemos por acá, dice, pídeme y como herencia te entregaré. ¿Las qué? Serán tu propiedad los confines de la tierra. Tenemos que pedir para llevar, ¿qué? El evangelio. Ya estamos hablando en lo global. Vamos un poquito más en lo local. A mentiras, a Lucas 2:46. Vamos a buscarlo también. A ver las referencias. Lucas 2:46. ¿Qué dice? Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Aquí hace referencia a Jesús. ¿Estaba dónde Jesús? ¿En dónde estaba Jesús? ¿Dónde quedaría el templo? ¿Pero dónde estaba el templo? En Jerusalén. ¿En dónde? En Jerusalén. Local. Estaba en su casa. ¿Dónde estaba escuchando? En su casa. Local. ¿Ok? Continuamos. Mateo 21:23. Qué rapidez. Dice, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se acercaron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Pero dónde estaba Jesús? En el templo. Acuérdense que la iglesia precursora es local y global. Tenemos que llevar primero el evangelio aquí. ¿En dónde? Aquí. ¿Dónde es aquí? Valera, Estado Trujillo. Si nosotros no empezamos a llevar el evangelio en nuestra ciudad, ¿cómo esperamos llevarlo y pedirle al Señor a las naciones? Entonces, ¿qué le va a decir el Señor a ustedes? Primero, convierta a sus vecinos. Primero, predique a sus vecinos. ¿Para qué quieren las naciones si usted no le ha predicado a su vecino? ¿Para qué quiere usted que diga, ay Dios Señor, yo quiero ser un misionero? Yo quiero ser un misionero, Dios. Y yo lo veo usted saliendo de la casa rapidito, que con la Biblia escondida en el bolso. Gloria a Dios. Antes de usted ir, de pedirle a Dios que lo lleve a las naciones, primero del evangelio local. Amén. Marcos 11:11.
Hermano, estamos fine. Gracias, Ari. Mira, lo encontramos. Dice, Jesús entró ¿en dónde? Y fue, ¿para dónde? ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Aparte de congregarnos, ¿a dónde profesaba el Evangelio Jesús? En su casa. Hermano, en su casa. Vamos a meterlo vamos a encerrar la palabra en casa, literalmente todo el sentido de la palabra, en nuestra casa. ¿Ustedes hacen altar familiar en su casa? ¿Quiénes aquí hacen altar familiar? Siga haciéndolo. Y los que no lo están haciendo, vamos a empezar a hacerlo. Amén. Lleve el Evangelio a su casa. Que los de su casa también se conviertan a Dios. Porque ahí usted puede ser luz en su casa. Pero usted no está diciéndole luz, usted no está profesando el Evangelio en su casa. Y nada sirve. Que dice una luz entre tinieblas. ¿Qué pasa cuando usted agarra una vela, la enciende y, no sé, con una vasijita la cierra? Bueno. Primero se apaga. Pero ¿qué está nombrando esa luz? ¿Qué está nombrando? No está nombrando absolutamente nada. Es una luz que está ahí, siendo una luz. Y termina apagándose. Se queda sin oxígeno y termina. Adiós. Hay uno que te apagaste. Queremos ser esa luz que la tapan. Queremos ser esa velita que la tapan. Prediquen el Evangelio en su casa. Prediquen a sus hijos, a su esposo si no se ha convertido, a su esposa si no se ha convertido, a quien esté ahí dentro del núcleo familiar. Amén. Seguimos leyendo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Seguía dentro de la localidad. Seguía en la localidad, dando la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a leer Hechos 18:1. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. ¿Dónde estaba Pablo? En Atenas. ¿Dónde quedaba Atenas? Grecia. Okay. Estaba fuera de casa. Estamos hablando de Evangelio. Lo da. ¿Ok? ¿En dónde? Global. Estaba bien lejos, le cuento, en Grecia. Hechos 16:11. Ahí todos vamos a estar, yo creo que todos los versículos son hechos. Dice, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Ahí hace referencia todavía a Macedonia, exactamente, que limita al norte con Serbia y Kosovo, al este de Bulgaria, al sur con Grecia, o sea, otro país, y al oeste con Albania. Estaba lejitos Pablo, ¿no? Estaba lejitos Pablo llevando la palabra de Dios. En los Países Bajos, eso por Europa, ¿cierto? ¿Okay? Por Europa, Países Bajos. Imagínense hasta dónde fue a llevar la palabra de Dios. Amén. Dice, de las casas de oración salen diseños y estrategias. Esto va directamente a los que se están preparando como líderes para discipular. Amén. Levante su mano, hermano. Ahí están esos líderes que van a llevar la palabra a las casas. Tenemos un llamado a los que estamos. Al tener un llamado, los que estamos ahí no estamos por casualidad. Los que van a llevar la palabra a esas casas no estamos ahí por casualidad. No estamos en esas clases por casualidad o porque el pastor nos eligió, porque el pastor nos obligó. Eso no es casualidad. Los que estamos asistiendo al discipulado no es casualidad que estemos ahí. En el mundo espiritual no existen las casualidades. Amén. Seamos Juan en esas casas, llevemos la palabra, seamos precursores de la palabra de Jesús, del Evangelio,
para la vida de cada persona. No tenemos cualquier tarea. Líder, usted no tiene cualquier tarea. Aquellos que quieran llegar también a ser líder de célula, empiece a prepararse. Empiece a prepararse por lo necesario. ¿Cuál es lo necesario? La intimidad. Amén. Aquellos que quieren llegar a ser liderazgo, empiecen a prepararse con la intimidad. Y empiecen a prepararse en recibir el Evangelio, dar el Evangelio. No esperen que el pastor le dé la clase, háganlo. Porque es un mandamiento llevar la palabra. Amén. Amén. Y seguimos con amor. ¿Cuáles son las 3 palabras claves de la última clase? Amor, obediencia y honra. Estas palabras muy conectadas a lo que se ha estado hablando. Demasiado conectadas. Ya estamos por terminar. Amén. Estas palabras están muy conectadas a lo que se está hablando. Cuando nosotros amamos al prójimo, primeramente amamos a Dios. Pero amamos al prójimo. Y ahí es donde vamos a llevar el Evangelio al prójimo. Pero primero tenemos que amarnos también nosotros mismos. Amén. Tiene que aprender a amar al prójimo. El pastor ayer estaba dando una clase algo muy importante que me quedó allí. Dice que tenemos que cubrir necesidades de esas personas. Si usted no ama, no puede cubrir la necesidad de otra persona. Si usted no ama, usted no le puede dar un abrazo a un muchacho que llegó de jugar fútbol todo lindo, feo, le mueve el llevado. Si usted no tiene amor, no va a tener esa misma gracia de abrazar, o lo va a hacer con miedo, como con pena, como que. Imagínense, le llega un borrachito a la célula. ¿Cómo tiene que recibirlo usted? Pero tiene que recibirlo con amor. Amén. La honra, ¿qué va la honra? Pero ¿qué va la obediencia? Sin amor no hay obediencia. Sin amor no hay obediencia. Sin amor no hay obediencia. Yo debo amar para obedecer. Si yo no amo a Dios, yo no puedo obedecerle al pastor, yo no puedo obedecerle a mis padres, yo no puedo obedecer lo que se me está diciendo en la Biblia. ¿Qué es lo que se me dice en la Biblia? Los mandamientos. ¿Cuál es ese mandamiento? Llevar la palabra. Si no tengo amor, yo no puedo llevar la palabra. Yo no puedo obedecer llevando la palabra. Y si yo no tengo amor y no tengo obediencia, no puedo honrar a Dios llevando la palabra. Amén. Póngase. Dios quiere preparar una iglesia que lleve la palabra así tal cual como la llevó Juan. Amén. Que ahora nos apartamos para ella. Que ahora vamos a dar testimonio para que empecemos a dar las buenas nuevas y de verdad. Que cuando usted esté dando la palabra en cualquier lugar, el demonio no tenga dónde sacarle usted algo. No utilice a nadie de sacar pasado, sacar presente, sacar futuro. Se va a llegar con futuro, no, pero sí sacar pasado, presente. Que usted sepa que lo que usted está dando es de verdad. Que el evangelio que usted está dando no es falso ni light, sino el evangelio que Dios le ha enseñado a usted. Amén. Seamos buenos. Yo creo que es momento ya de verdad, ya se nos ha dicho en 3 oportunidades, en 3 clases seguidas, ya la serie termina hoy, en que debemos empezar en casa. ¿En casa qué? Nosotros. ¿En qué nosotros? Con intimidad. Sí cuesta levantarse temprano, sí cuesta porque a mí me costó, y todavía a veces que me cuesta.
levantarme temprano, hacerlo. Hay que hacerlo, de verdad, hay que meterse con Dios, en intimidad con Él, porque ahí es donde nos revelan los misterios. Ahí es donde se nos dice cuál es el verdadero evangelio. Y comiéndose esto día y noche. Literal, comiéndose la Biblia día y noche. Yo no es que me burlaba mamá, sino que yo decía, pero mamá, tranquilícese. Mi mamá me decía lo mismo. Cómase la Biblia, papito, me lo decía. Yo no la entendía. Al día de hoy yo no entiendo lo que me decía. Porque aquí está la verdad. Aquí está la verdad. La verdad no está en esas predicas que a veces escuchamos por YouTube, no sé, por donde ustedes las escucharán. La verdad no está incompleta, la verdad está aquí. Si usted se mete aquí, usted va a saber diferenciar si lo que se está hablando allá detrás de esa pantalla es verdad o no. Pero eso lo sabemos si tenemos intimidad. Recuerda que el evangelio verdadero son los que se levantan los hermanos. Hay que llevar ese evangelio. Hay que levantar hermanos. Si usted ve que su hermano le está costando algo, o si usted ve que su hermano tiene una necesidad, ayúdenlo. El verdadero evangelio, ¿qué hace? Ayuda, no señala. El verdadero evangélico, así tal cual, el verdadero cristiano, un cristiano maduro, no juzga, no es celoso, no es envidioso, hace todo lo contrario a él. Levanta al hermano, ayuda al hermano. Hermano, usted le hace falta oración, yo voy a orar por usted. Yo le voy a meter a usted mis oraciones en madrugada. Porque yo quiero que usted se levante. No lo deje ahí tirado en el piso. Si su hermano tiene muchos problemas, no lo deje tirado en el piso, no lo señale. Recuerda que lo que usted haga también se lo van a hacer. Lo que siembro recojo. Seamos ese cristiano que lleva el evangelio de Cristo. Amén. Seamos guardias. Vivamos para Él. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle de verdad a Dios que nos muestre lo que Él quiere con nosotros. Aquí muchos fueron llamados. El llamado es revocarlo, hermano. Así por más que usted sale, el llamado es revocarlo. No se haré. Porque Dios tarde o temprano lo va a llevar. No sé si fue este llamado como pastor, como evangelista, maestro de la palabra, como adorador. Recuerda luego, ese evangelio es irrevocable. Nadie se lo va a quitar a usted. Ese llamado es la manera en que usted va a llevar la palabra de Dios. Deja de dejarse. Empieza a buscarlo de verdad. Muchas veces yo manejé el llamado o no quería verlo, o le hacía a un lado ese llamado. No, ahorita no es mi momento, ahorita no es mi momento. Dios nos llama a gente preparada. Dios nos llama a gente preparada. Dios capacita. No se diga usted mismo, no estoy preparado. No se lo diga, porque Dios no usted lo va a capacitar. Pero Dios quiere que usted tenga un corazón dispuesto a que Él lo capacite. De nada sirve que nos alejemos. Dios está llamando esta noche, este día. Te está llamando a ti. No se desconcentre. Cierra sus ojos y pídele perdón a Dios. Y que usted no se va a volver a apartar de ese llamado.
pero quiero